archivando de estas normas. El material que hay y todo lo que se puede consultar es fantástico, lo que se ha ido creando es fantástico. Y esta presentación de Claudia tiene un algoritmo también muy interesante. El doctor Juan Manuel estamos en un despliegue de labores porque tenemos un probable trasplante adicional y va a tener que viajar a Pereira. Él va a tratar de estar conectado, pero no va a ser lo más sencillo porque estamos en movimiento tanto terrestre como aéreo. Doctora Claudia, hagámosle por favor bienvenida. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Gómez. Yo soy residente de segundo año de Cirugía General de la Universidad del Valle. Pues ya la introducción del tema la dio el doctor Laureano, así que muchas gracias. Vamos a empezar. Iniciamos con un reconocimiento a estos dos cirujanos, Christophe Laurent y Laurence Chiche, cirujanos franceses del Instituto de Bordeaux, quienes son parte de Le Compagnon Hepatobiliar, una organización fundada en 1986 por Henry Bismuth para promover el espíritu de la formación del Hospital Paul Brousse, del cual también es miembro nuestro profesor adjunto, el doctor Juan Manuel Rico. Este reconocimiento está en base a que la charla está un poco guiada en el estilo de cómo la presenta esta doctora Laurence Chiche en una de sus charlas, pues de múltiples charlas, la última en el 2014, que también se puede consultar en línea. En cuanto a la introducción, se trata, las lesiones hepáticas benignas son un grupo heterogéneo de enfermedades frecuentes en la población en general que tienen una detección a menudo accidental, siendo parte pues, de exámenes de rutina abdominales por síntomas inespecíficos como el dolor abdominal, la hepatomegalia, alteración de pruebas hepáticas, y estas se pueden agrupar en tres grupos según el origen celular. Esta charla se va a enfocar en las dos más frecuentes, el hemangioma, en la hiperplasia nodular focal, y la protagonista va a ser el adenoma hepatocelular. Como vemos en la tabla, de acuerdo a los orígenes celulares se pueden dividir estas patologías. Hay desafíos en cuanto a los tumores hepáticos benignos, sobre todo en las etapas diagnósticas y terapéuticas, principalmente en el adenoma hepático, pero encontramos estos cuatro factores cuando son imágenes atípicas dentro pues de las modalidades de imágenes, enfermedades sistémicas, los pacientes que tienen malignidad subyacente y la enfermedad hepática crónica para el diagnóstico. Cabe resaltar que es indispensable la evaluación integral del paciente para poder hacer el enfoque inicial y de tratamiento. En cuanto al desafío en la terapéutica, vamos a ver qué tumor debo llevar a una resección quirúrgica, qué tumor puedo vigilar y los tres pilares principales de la cirugía, en este caso que va a ser cuándo llevar a cirugía diagnóstica, cirugía sintomática y la cirugía preventiva. Iniciando por el hemangioma hepático, es la lesión benigna más frecuente del hígado. Se presenta entre 0,4 y 20% de la población en general. La gran mayoría de estas van a constar de lesiones solitarias menores de 4 centímetros, indoloras, que solamente del 11 al 14% pueden presentar sintomatologías muy variadas en los pacientes. Se encuentra frecuentemente más en las mujeres que en los hombres, hasta en una relación de 6:1. La fisiopatología está una sospecha de un amartoma congénito, una dilatación de los vasos sanguíneos en un hígado sano, y el crecimiento de estas lesiones se puede dar secundario a ectasias. Macroscópicamente se puede observar como lesiones planas, bien delimitadas, de color rojo-azul, y microscópicamente, como vemos en la imagen, podemos ver espacios cavernosos vasculares recubiertos de endotelio aplanado y tabiques fibrosos de anchura diversa. En cuanto a la clínica, En cuanto a la clínica, va a ser muy variable, puede presentarse con dolor en el cuadrante superior derecho, sensaciones de masa cuando son muy grandes, náuseas, saciedad temprana, hepatomegalia, incluso compresión de la vía biliar. Destaco el síndrome de Casa-Bach-Merritt, que es una entidad que se presenta con un hemangioma asociado a trombocitopenia y coagulopatía por consumo, descrito inicialmente en 1940, muy infrecuente, es bien raro, el 80% se da en los infantes con un pico en los 2 meses, solo el 20% en casos adultos, y solo hay reportes de la literatura.
que genera que esta exposición del tumor al endotelio, factores tisulares y colágeno generan una agregación plaquetaria, una activación de la cascada de coagulación, y de ahí, de acuerdo a la severidad de los síntomas, pues va a ser una de las indicaciones concretas para la resección quirúrgica del hemangioma. En cuanto al diagnóstico, la ecografía va a ser de las imágenes de primera línea, como dije, el diagnóstico accidental de esta lesión, donde las imágenes típicas van a ser casi siempre cuando se presentan debajo de 3 centímetros, con una masa hiperecogénica, homogénea, de márgenes definidos, que puede clasificarse entre pequeño, mediano o grande de acuerdo a los valores que vemos en la pantalla. Va a tener un Doppler variable, no es muy característico dado que el flujo puede ser escaso dentro de la lesión. En cuanto a presentaciones atípicas dentro de la ecografía que no nos deje una certeza diagnóstica, podemos acudir al TAC o a la resonancia magnética. En la tomografía, como podemos ver en la imagen, la primera señalada como la D, en la fase simple se presenta una imagen hipodensa que presenta la fase arterial, un realce periférico que se va llenando hacia el centro en la fase portal y hacia la fase tardía. La imagen de elección ante la duda diagnóstica va a ser la resonancia magnética nuclear, donde cobra más importancia en el paciente con malignidad o hepatopatía subyacente. El signo del bombillo es lo que podemos ver en la imagen, siendo la primera imagen en T2 una hiperintensidad de la lesión que es hipointensa en T1. Esta tiene una sensibilidad del 98%, una especificidad del 99%, pero cabe resaltar que siempre y cuando haya una duda diagnóstica, la biopsia no está contraindicada en estas lesiones, siempre y cuando haya algún segmento de parénquima entre la lesión y el borde del hígado. En cuanto al manejo, tenemos que la literatura muestra una poca relación en cuanto al tamaño y las complicaciones, y hago énfasis aquí porque los hemangiomas mayores de 5 centímetros, a diferencia de lo que decía la literatura previamente, no son candidatos quirúrgicos. El 82% de las lesiones van a permanecer estables en el tiempo, la cirugía no va a tener beneficio en los pacientes asintomáticos. ¿Cuándo operar? Entonces, pacientes que tengan alguna complicación de urgencias, los que tengan síndrome de Casa-Bach-Merritt, y la evidencia quirúrgica muestra que las complicaciones pueden llegar hasta el 27%, siendo importantes o una clasificación clave en 3 por encima del 5%. La mortalidad a 30 días está dada por 0.8, y en los pacientes sintomáticos se debe referir a un grupo hepatobiliar para la evaluación de riesgo-beneficio del abordaje quirúrgico. Dentro de las guías que existen está la de la Asociación Europea del 2016 y la Americana del 2014. Hablan de que el diagnóstico puede ser suficiente por la ecografía, es una recomendación fuerte, una evidencia a nivel 2. No necesita seguimiento. Una vez diagnosticado y confirmado el diagnóstico, no necesita seguimiento. Tampoco tiene relación con la utilización de anticonceptivos orales o el embarazo. Y en los pacientes sintomáticos recomiendan, lo que ya dijimos, mandarlo a un grupo de cirugía hepatobiliar. Continuando con la hiperplasia nodular focal, va a ser el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, una prevalencia entre 2.000, entre 0,4 y 3% de las autopsias reportadas, predomina en el género femenino en un 90%, con una edad media de presentación entre los 35 y los 50 años, va a ser solitaria en la mayor parte de los casos, ronda alrededor de los 5 centímetros, sin embargo, en el 25% pueden ser múltiples y se asocian a hemangiomas hepáticos también en un 20%. La asociación con los adenomas es menos frecuente, pero igual pacientes que tienen adenomas pueden presentar hiperplasia nodular focal. Es una reacción hiperplásica por una malformación arterial de una proliferación policlonal hepatocelular. Estos son hepatocitos funcionales, van a ser estables en el tiempo. Las complicaciones son muy infrecuentes, siendo lo más frecuente el dolor en el 20 al 40% de los casos. Y el diagnóstico concomitante con el hemangioma apoya la teoría de que se relaciona con malformaciones vasculares del hígado y no más. Vemos en la imagen cómo puede ser la distribución en una tinción de hematoxilina y eosina, donde hay una alteración del parénquima funcional.
En cuanto al diagnóstico, la ecografía no es la imagen de elección, generalmente puede ser un hallazgo incidental donde se ve una imagen variable, generalmente isoecogénica, que se identifica por deformar el parénquima. Suelen ser lesiones que se encuentran subcapsulares, pero sin patrón distinguible de otras lesiones. El taco contrastado puede encontrarse algo típico, que es la cicatriz central señalado con la flecha negra en la imagen de la derecha en un 30%, con una sensibilidad que ronda desde el 60 al 78% y una especificidad del 92%. Estos, digamos, sometidos al TAC necesita tener unas 3 fases. Se ve la lesión homogénea, no encapsulada, de contornos lobulados y casi siempre regular. En cuanto a la resonancia magnética, entonces es la elección, la sensibilidad va a variar entre el 70 y el 80%, el límite inferior en relación a lesiones pequeñas menores de 3 centímetros y una especificidad del 100%. Vemos que las características se trata en T2 de una masa un poco atenuada con una cicatriz hiperintensa, en T1 en una fase arterial presenta un escaso realce con una cicatriz central hipointensa que se torna hipointensa después hacia la fase venosa pubertal y tardía. Se habla del uso de los contrastes hepatobiliares, como por ejemplo el G-de-Bopta o el ácido gadoxético, que van a ser captados por los hepatocitos funcionantes para hacer el diagnóstico diferencial entre el adenoma y la hiperplasia nodular focal. Entonces, una vez inyectado el contraste a los 20 minutos en la imagen, cuando tenemos la hiperplasia nodular, va a haber una captación de ese contraste, como vemos en la imagen inferior, versus el adenoma, que quedaría de forma hipointensa. Tiene una sensibilidad del 90, hasta el 96%, una especificidad del 100%, con buen valor predictivo positivo cuando se utilizan estos mismos. Acá existe una modalidad diagnóstica de una ecografía con contraste también endovenoso, y es la elección para discutir las lesiones menores de 3 centímetros, dado que tiene una mayor sensibilidad y especificidad. El contraste se va a ver como en la imagen, que va de la forma, en forma centrípeta desde la periferia hasta llenar toda la lesión. En cuanto al manejo, va a ser un manejo conservador también. El manejo quirúrgico realmente se reserva solo ante una duda diagnóstica, la sintomatología clara en el paciente, lesiones expansivas o exofíticas que simulen alguna neoplasia. No se sugiere el seguimiento ante un diagnóstico certero, siempre y cuando tenga un patrón clásico en la resonancia magnética, confirmación por biopsia, y la recomendación de las guías es que el diagnóstico se puede hacer por TAC, por resonancia, sin recomendar la biopsia rutinaria, que no tiene relación con los anticonceptivos orales o el embarazo, y en los asintomáticos no se debe intervenir ni tampoco se debe seguir. Entrando en el tema central del adenoma hepático, los objetivos de la charla va a ser establecer la modalidad diagnóstica para el adenoma y sus subtipos, y definir el manejo para los pacientes de nuestro hospital, de la HV, y definir los criterios quirúrgicos. Se realizaron 2 preguntas pico de cuál era la mejor imagen diagnóstica para la clasificación de los subtipos, que ya vamos a hablar, y cuál era el mejor manejo del adenoma, comparando la cirugía versus el manejo conservador. El adenoma va a ser entonces un tumor epitelial benigno con una proliferación monoclonal, es decir, ya un tumor propio como tal, con una prevalencia 10 veces menor a lo que era la hiperplasia nodular focal, más prevalente en mujeres, con una relación 10:1 versus los hombres, con un riesgo de malignidad y sangrado. Esto, sin embargo, va a ser de presentaciones variadas en cuanto a la sintomatología de sangrado y la severidad, y va a relacionarse con el uso de anticonceptivos orales. Aumenta la incidencia de 30 a 40 veces después de 2 años de uso continuo. La presentación clínica: generalmente el diagnóstico puede ser incidental, sin embargo hay una variabilidad del cuadro clínico, asintomáticos en el 35%, otros presentan dolor, sangrado sintomático y alteraciones de la función hepática, sobre todo aumento de la GGT y la fosfatasa alcalina. En cuanto a la historia del avance hacia el diagnóstico del adenoma, tenemos primeramente descrito por Edmondson en el 53, hacia el inicio, pues el 2002 tenemos las primeras mutaciones descritas, dentro de eso
dentro pues, de la patología, que después lleva a una clasificación de 4 subtipos principales. Hacia el 2017 se hace la correlación de estos cambios moleculares con la inmunohistoquímica y una nueva clasificación grande que es el subtipo Sonic Hedgehog hacia el 2017. La clasificación de Burdeos entonces va a ser esta de clasificación en los subtipos, como vemos en la imagen, entre inflamatorio, los mutados de factor nuclear alfa 1, los mutados beta-catenina, los no clasificados en un 10% y el nuevo quinto, el Sonic Hedgehog. Estos, bueno, hoy en día existen 8 clasificaciones porque dentro de los beta-catenina encuentran unos que son exon 3, exon 7, 8 y un beta-catenina inflamatorio. En cuanto a los estudios de los subtipos, este estudio de Miller habla de la importancia de la inmunohistoquímica, fue publicado en el 2018, analizó 121 muestras y lo que quería era comparar los estudios de patología normal, si se podía hacer una clasificación de los subtipos y compararlo con el rendimiento de la inmunohistoquímica. Dentro de las conclusiones habla de que digamos, el porcentaje, la frecuencia de presentación que les mostré en la diapositiva anterior era similar en cuanto entre las biopsias y los especímenes, digamos, concluyendo que la biopsia puede ser suficiente para el análisis de la inmunohistoquímica y la patología de estos pacientes. No hay una morfología típica por subgrupo, entonces se requiere de la inmunohistoquímica para la clasificación y hasta el 28% de los pacientes con adenomas múltiples presentan más de un subtipo. En cuanto a las modalidades diagnósticas, la ecografía es de uso limitado, se muestra variable, la imagen de arriba a la derecha puede ser hipocogénica pura, pero mixta, no se puede diferenciar de otras lesiones como tal. El TAC va a ser contrastado, generalmente se reserva para los escenarios de urgencias en los pacientes sintomáticos, también tiene apariencia variable, son lesiones que tienden a ser hipointensas por presencia de lípidos que pueden presentar hemorragia, necrosis, calcificaciones, hiperintensas cuando existe hemorragia aguda o glucógeno abundante. La mayoría van a ser delimitados, no tienden a ser encapsulados, esto se puede presentar hasta el 30% y lo vemos arriba en las imágenes, la primera a la izquierda, como vemos la intensidad en un adenoma que sangra. La elección va a ser entonces la resonancia magnética con gadolínio, y vamos a ver, de acuerdo a los subtipos, cómo se expresa. Entonces, el primer subtipo, el grupo 1, va a ser el esteatóxico o el mutado HFN1-alfa, donde se presenta una mutación somática de este factor de hepatocito nuclear, que es un factor de transcripción para el metabolismo y la diferenciación de los hepatocitos. Va a ser la frecuencia está entre el 30 y 40%, de muy bajo riesgo ante las complicaciones, puede tener relación clínica con la diabetes tipo MODY 3, la adenomatosis familiar también, el 90% se va a presentar en mujeres, la histología va a ser de predominio esteatóxico, arriba vemos el marcador de inmunohistoquímica que se ve cafecito LF, que es una proteína de membrana LFABP, y en esta lesión se muestra negativa, como vemos abajo a la izquierda, donde la lesión se ve mucho más clara, y esa es la forma de describir pues, el patrón como tal. Tiene unos patrones clásicos en imágenes descritos inicialmente por Lamonier y publicados en el 2008, donde en T2 puede presentarse una lesión de ISO ligeramente hiperintensa, después hacia una fase arterial con un moderado realce que tiene ausencia de retención hacia las fases portal y venosa, y característicamente la fuera de fase, donde hay una pérdida de la señal, y esto tiene una sensibilidad del 86 al 100%. Siguiendo con el grupo 2, la mutación beta-catenina se presenta entre el 10 y el 15%, un riesgo de malignidad aumentado, más sobreexpresado en varones y en pacientes que utilizan hormonas o anabólicos. También en las enfermedades de almacenamiento de glucógeno, y se observa que inicialmente el marcador de inmunohistoquímica era el beta-catenina nuclear, pero tenía una mala sensibilidad, por lo cual ahora el que más se utiliza es la glutamilsintetasa que vemos al lado de ese. La lesión es inespecífica entonces a la patología normal, y dentro de las imágenes de resonancia magnética no tiene un patrón como tal descrito que se pueda identificar pues el subtipo como tal, sin la patología y sin la inmunohistoquímica. En cuanto al grupo inflamatorio,
tenemos una frecuencia del 35%, hemorragia frecuente como complicación de asociado a obesidad y síndrome metabólico con bajo riesgo de malignidad. Acá la inmunohistoquímica va a ser dada por el suero amiloide A o el SAA y también la presencia de la PCR en esta. La patología convencional no muestra entonces las características, sí la tinción con inmunohistoquímica, y dentro de las imágenes tenemos que en T2 presenta un difuso y levemente realce, pues hiperintenso, con una fase arterial que muestra un realce que persiste en las fases portales y tardías de esta. Mientras en comparación al esteatóxico, la fuera de fase no tiene una pérdida o es una pérdida mínima. Otro signo descrito dentro de la resonancia va a ser el signo de atolón o de halo, que hace referencia a la imagen superior a la izquierda, y vemos cómo presenta un aumento del halo en general de toda la lesión. Es poco sensible, descrito hasta el 50%, pero altamente específico de esta. Otros tipos, entonces, va a ser el Sonic Hedgehog, que se presenta en el 3%, el más recientemente descrito, con un riesgo aumentado de hemorragia asociado al consumo de anticonceptivos orales y la obesidad, y la inmunohistoquímica se va a teñir con un PTGDS positivo, que ya les voy a mostrar una imagen, y el resto van a entrar en los no clasificados, que cae el 7% de todos los tumores, con imágenes inespecíficas y estudios anatomopatológicos no claros. Aquí vemos entonces cómo sería la tinción del tumor de la inmunohistoquímica. Y dentro de los estudios que revisamos en cuanto al rendimiento, la inmunohistoquímica tiene, o sea, estas sensibilidades y estas especificidades. En un estudio publicado en el 2017 por Nolt, un cirujano pues también francés, patólogo francés, disculpen, donde vemos resaltando que el beta-catenina, por ese riesgo de malignidad, la importancia del uso de la glutamina sintetasa como marcador histopatológico. En general tiene un muy buen desempeño la inmunohistoquímica para los subtipos moleculares. Y en cuanto a la evaluación de resonancia para la subclasificación, tenemos resumidas en la tabla lo que ya les comenté de las imágenes previas, donde se puede clasificar el subtipo FNH1 alfa y el inflamatorio, siendo el beta-catenina sin pues sin un patrón como tal. Teniendo en cuenta nuestra pregunta de investigación, entonces vamos a mirar una tabla de los estudios resumidos que hacían la comparación entre las imágenes y la patología. Los rendimientos los vemos acá anotados, los patrones descritos previamente en el inflamatorio, el esteatóxico con el fuera de fase con un buen valor predictivo positivo y negativo. Ronot después llega a validar estos hallazgos iniciales en la Monnier con unas sensibilidades más bajitas, una especificidad igual de muy buen rendimiento. Importante que hizo este autor fue que habló del tamaño de la muestra con un límite de 5 centímetros, o sea, por encima e inferior no influye en la sensibilidad y la especificidad. También hace una validación interobservador con un índice kappa muy bueno de 0.86. Y Van Alten ya en el 2011 habla de una posibilidad de una detección de un patrón de cicatriz dentro de los beta-cateninas. Sin embargo, esto no ha sido escrito en otros estudios y se puede ver acá hiperintensa en la imagen, pues que vemos realmente una masa muy heterogénea. Existen también descritos nuevos criterios que pueden aumentar la sensibilidad de la resonancia magnética para la clasificación de los subtipos. Es un estudio retrospectivo que hizo Sylvain Bis. Criterios adicionales fue entonces descrito uno en el esteatóxico con un patrón hipovascular en T1 con supresión grasa, como vemos acá resaltado en la imagen, una imagen hipointensa que aumenta en la fase arterial y desaparece rápidamente. En cuanto al inflamatorio, se describe entonces un nuevo signo, que es el signo creciente, que parece el signo del atolón, siendo un halo, pero un halo discontinuo, y aumenta la sensibilidad y la especificidad de, digamos, de un 70 acá un 88% y una especificidad del 97%. Conclusiones de esta primera pregunta del diagnóstico. Entonces, la resonancia puede diferenciar los subtipos inflamatorios y esteatóxicos, no los demás subtipos como tal. El uso sistemático de contraste hepatocelular diferente pues al gadolinio realmente no existe suficiente evidencia, y
puede obtener imágenes similares al carcinoma hepatocelular, a diferencia, como lo habíamos mencionado, para la diferenciación con la hiperplasia nodular focal, entonces pierde la utilidad en esta subclasificación de los adenomas. La inmunohistoquímica va a tener un adecuado rendimiento para clasificar los subtipos moleculares y ante la duda diagnóstica, entonces se puede recurrir a la biopsia. Continuando con la finalidad terapéutica, entonces vamos a tener que cirugía diagnóstica depende si nos queda todavía la duda ante la biopsia no concluyente y ante una lesión que puede ser probablemente maligna, y vamos a enfocarnos cuándo hacer cirugía preventiva en estos pacientes y cuál va a ser su rol en el adenoma. Entonces, los riesgos que presenta el adenoma va a ser de la malignidad y el sangrado. Malignidad reportada desde el 4 hasta el 8%, dado que tiene vías de señalización por la mutación, sobre todo asociados a la beta-catenina, en un 46% expresadas y de la misma manera del carcinoma hepatocelular. Entonces, se identifican en varios estudios grupos de alto riesgo para malignidad, como aquellos que usan anabólicos, esteroides del sexo masculino, enfermedades del almacenamiento de glucógeno, o el uso de anticonceptivos orales también hace parte de un riesgo, un subtipo molecular beta-catenina y la talla que estaba previamente descrita, que mayor de 5 centímetros tenía alto riesgo para malignidad, va a ser reevaluada en la evidencia que vamos a presentar. Este artículo de Stud hizo una revisión sistemática de 40 años, tomando más de 1.600 casos de adenoma, describe entonces la frecuencia que ya mencionamos de los subtipos y donde realmente los pacientes que tenían lesiones menores de 5 centímetros también presentaban complicaciones de malignidad, por lo cual la talla va a estar reevaluada. En cuanto al sexo masculino, se realizó un estudio poblacional entre el 97 y el 2012 por este autor de Bosen, donde hablaba de que los hombres tienen un riesgo acumulativo de carcinoma hepatocelular hasta en el 60%. Los factores asociados va a ser que el diagnóstico es un poco más tardío, por encima de los 50 años de edad. Sin embargo, estos pacientes tienen un riesgo del 40% de desarrollar carcinoma hepatocelular o el riesgo de progresión sin tener un beta-catenina positivo. En este estudio, entre el 2000 y el 2014, se procesaron 700 muestras más o menos de Charles Nolt, donde habló de la frecuencia y la identificación del subtipo Hedgehog como tal. Esto también apoya a lo que son los factores de riesgo y vamos a ver en las siguientes tablas donde los pacientes masculinos tienen una posibilidad de transformación maligna, incluso en los grupos que no son de alto riesgo, como vemos acá, que sería el esteatóxico, el inflamatorio o el beta-catenina exon 7-8, siendo los grupos de riesgo pues el beta-catenina inflamatorio de exon 3 y el Sonic Hedgehog. Entonces, acá pues resaltamos nuevamente esto para después ver el algoritmo. Los grupos de no riesgo para malignidad de hombre entonces presentan este alto porcentaje de malignidad. En cuanto a las mujeres, se hizo la comparación en cuanto a todos los subtipos, el estetóxico y entre el tamaño también, donde vemos que no cambia mucho la sintomatología del sangrado en las pacientes, y entre el riesgo de malignidad cabe resaltar que el subtipo esteatóxico puede tener, cuando es menor de 5 centímetros, tiene muy baja probabilidad, reportado en estas más de 700 muestras, 0% de riesgo de malignidad. Acá sí se ve más predominante la frecuencia dentro de los grupos de riesgo, pero que no tiene relación nuevamente con la talla. Entonces, bueno, en cuanto a la descripción del subtipo Hedgehog, vemos que tiene un likelihood ratio casi de 15 para presentación de sangrado asociado a, pues, sintomático en estos pacientes. En cuanto al resumen de los estudios del hallazgo de hemorragia y malignidad, traigo esta tabla, fueron los que sacamos para las preguntas, donde vemos reportado casi lo mismo, pues digamos muy similar la malignidad y la hemorragia en estos pacientes, son muy similares, excepto en el último de revisión sistemática, donde ya varía pues un poco el rango. Sin embargo, incluyó series de casos mucho más pequeñas, que fueron publicadas pues después del 2014, cosa que no tenían los otros estudios.
Importante destacar que no hay una relación en esta regresión sistemática, no hay una relación del tamaño con el riesgo de sangrado, que la alta malignidad vuelve y se asocia a hombre y beta-catenina positivo. Otros estudios hablan de un posible relación con el tamaño mayor de 7 centímetros relacionado más a rupturas y no reportan que haya un riesgo adicional de complicaciones en los solitarios versus los múltiples. Entonces, las consideraciones va a ser que el tamaño va a tener, a pesar de que está descrito una relación directa con la prevalencia de sangrado, no se debe tomar como un criterio quirúrgico y el tamaño no está asociado al riesgo de malignidad. Ahora, en manejo u observación quirúrgica, vemos que los criterios previamente descritos por las guías hablan de cirugía preventiva en los hombres, betacatenina, tumores mayores de 5 o el aumento de tamaño en el seguimiento, la cirugía de urgencia cuando se presenta hemorragia o ruptura del tumor y cirugía sintomática que no tiene un consenso. Estos son de los artículos más, pues digamos, más representativos que vamos a ver acá resumidos en la tabla. Inicialmente tenemos a DOCMAC donde habla en general todos hablan de unas complicaciones de manejo quirúrgico entre el 15 hasta el 30%, una mortalidad del 0 al 0.8%. La modalidad de cirugía no la vamos a discutir en esta norma, pero pues se puede dar por como medida terapéutica la angioembolización transarterial o diferentes tipos de resecciones. Y vemos entonces que las complicaciones, por ejemplo, DOCMAC describe que las complicaciones son menores cuando la cirugía es selectiva y Karkar, que hizo una comparación entre angioembolización, observación y cirugía, no reportó complicaciones o mortalidad, pero hay una recurrencia de la enfermedad dentro de los pacientes que fueron intervenidos. 8% con angioembolización y 2% con cirugía. Entonces, puntos claves a tener en cuenta es que debe ser justificada, la morbimortalidad debe ser mínima, evitar las transfusiones de hemoderivados, economizar también parénquima hepático y la evaluación de las alternativas, como sería la angioembolización o la laparoscopia, en estos pacientes. Los que pueden ir a cirugía sintomática van a ser los tumores palpables, voluminosos, pero nuevamente pues vistos por un grupo como tal multidisciplinar. En cuanto al seguimiento, el manejo conservador se va a dar a la suspensión de los anticonceptivos orales y la reducción del peso, y las guías recomiendan que se haga con resonancia magnética. Sin embargo, también está descrito con ecografía cada 6 meses por un año, continuar anual hasta los 5 años y de ahí bianual. Realmente no hay evidencia de cuándo hay una estabilidad de la lesión, por lo tanto no hay consenso de cuándo parar la observación de estas, y en los estudios que encontramos de seguimiento vemos CARCAR, que es el inicial, tenía pues 9 pacientes con 15 adenomas en un tiempo de seguimiento de 7.8, 0% desarrollaron malignidad o progresión. Sin embargo, la mayoría, o sea, 14 de las 15 lesiones estaban por debajo de los 2 centímetros, pues poniéndolas como en un bajo riesgo. Shao en el 2018, con un poco más de pacientes, habla de que hay una regresión casi en el 95% de los pacientes, si sumamos 37% de regresión más 58% de estabilidad, con una, o sea, con digamos, algo seguro para hacer la vigilancia dentro de estos pacientes. 0% de estos pues tuvieron malignidad reportada y el 5.8% presentó algún tipo de hemorragia. Sin embargo, no hubo diferencia en la regresión en cuanto al tamaño ni a los cambios después de los 5 años. Y DOCMAC hace ya un estudio específico donde hace seguimiento solamente de 2 pacientes para ver la intervención de la obesidad sin la suspensión pues, de anticonceptivos orales, donde se ven pacientes que tenían una obesidad grado 1 y grado 2, que bajaban más de 8 puntos del IMC, una reducción del 50% en las lesiones. Bernuccio, que es ya publicado en el 2020, habló de 118 pacientes con un tiempo de seguimiento de 5 años con una estabilidad y regresión de los nódulos solitarios del 90% y los múltiples del 71%. Dentro de este estudio de Bernuccio pudieron analizar los factores asociados a la regresión, que era el subtipo inflamatorio, aquellos que son solitarios. Vemos en la imagen superior a la derecha, por ejemplo, en un subtipo esteatóxico, donde la lesión inicial estaba ahí subcapsular señalada por la flecha blanquita y en el seguimiento pues desaparece. Sin embargo,
en el 29% de esta enfermedad puede haber una progresión y se asocia como un factor de progresión de tamaño, como vemos en la imagen de abajo en el seguimiento. Otro factor sería los múltiples tienden a progresar más. En general, en este estudio hablan de 16% de progresión general y la literatura está reportada hasta el 19%. A destacar, entonces, los subtipos esteatóxicos presentan menor regresión versus mayor progresión, no sabemos bien. Subtipo inflamatorio tiene tendencia a la regresión y los múltiples versus solitarios, para hablar de una conclusión, requieren mayor evidencia. A destacar, la suspensión de los anticonceptivos orales disminuye el tamaño, no en todos los subtipos, pero sí es una medida pues, de observación adecuada. Sin embargo, no revierte el riesgo de malignidad de estos, por lo cual, o sea, así hayan suspendido los anticonceptivos, tienen igual el 4% más o menos de desarrollar malignidad en los pacientes. La pérdida de peso parece ser una medida efectiva, sin embargo, se necesitan más estudios para establecer cuánto de pérdida de peso es suficiente o cuánto es lo recomendado para el paciente para el control de su síndrome metabólico y la regresión de las lesiones. Siendo así, proponemos el algoritmo de tumores hepáticos. Inicialmente, en el paciente con sospecha de tumor hepático benigno, la imagen de elección es la resonancia magnética con gadolínio ante la duda de la clasificación. Si es hemangioma, no requiere más seguimiento. Si se trata de una hiperplasia anular focal, si está diagnosticada, no más seguimiento. Si hay duda diagnóstica, se recurre a la biopsia y con la confirmación tampoco requiere seguimiento. En cuanto al adenoma hepatocelular, siempre y cuando sea sintomático, presente alguna urgencia, se puede llevar a cirugía. En los pacientes hombres, por lo que vimos de la evidencia de la posibilidad de malignidad, se deben llevar a cirugía. Y las mujeres vamos a determinarlas según los subtipos de la resonancia magnética contrastada. Entonces, si tenemos un subtipo esteatóxico o inflamatorio, podemos llevarla a observación, como recomiendan las guías. Si en esto presenta crecimiento, cambios de la imagen, se recurre a la biopsia inmunohistoquímica y de acuerdo al subtipo, si es beta-catenina positivo, se lleva a cirugía, si es otro subtipo, se puede continuar la observación. Ya si en la resonancia magnética no hay un subtipo específico de imagen, se recurre a la biopsia por inmunohistoquímica y de acuerdo al subtipo se lleva a cirugía o observación. Muchas gracias. Aquí les presento pues el grupo que estaba rotando por cirugía hepatobiliar en el centro del Dr. Rico. Y para los que quieran acceder al documento de la guía pues, del Daruma, pueden hacerlo a través de este QR. Gracias. Doctora Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por cumplir el tiempo igualmente. Muchas gracias.